Hola, buenos días. Vamos a darle un vistazo a Webmaster Tools de Google, analizando las principales prestaciones que ofrece para hacer un seguimiento de la presencia de una sede web en los índices de Google. Cuando accedemos a la cuenta de pruebas del máster, podemos ver que hay tres sedes web que hemos dado de alta, que corresponden a las tres sedes web que han ganado el concurso de posicionamiento los 3 últimos años. Entonces vamos a analizar, a revisar los datos que ofrece Webmaster Tools sobre estas sedes web. Accedemos a la primera y pulsando en la URL de la sede web vamos a lo que Google denomina el panel. En el panel se pueden ver un resumen de los datos más significativos que ofrece el servicio sobre esta sede web. Por un lado tenemos las consultas de búsqueda, después tenemos los errores de rastreo, luego tenemos palabras clave, y aquí en la parte inferior tenemos los enlaces entrantes y los mapas, los sitemaps. El apartado de consultas se refiere a las consultas, a las búsquedas que han hecho en Google los usuarios con palabras que corresponden a páginas de nuestra sede web, y nuestra sede web ha salido en el listado de resultados. Si accedemos en el enlace de más información, podemos ver aquí el listado de todas las consultas, de todas las búsquedas que se han hecho desde el 30 de enero hasta el 1 de marzo, que se han hecho en Google, todas las consultas que se han hecho en Google, y que nuestra página ha aparecido en el listado de resultados. Entonces, por ejemplo, la palabra web, durante este periodo han habido 1.300 impresiones en las cuales ha aparecido nuestra página, y la posición promedia en la cual ha ocupado nuestra página es la 210. 210 es una posición altísima. Nos indica también que que tiene una tendencia a subir. Ha ganado 20 posiciones, probablemente sea 20 posiciones en relación a datos anteriores. Fijaros que estos datos son parecidos a los datos que ofrece la cuenta de AdWords, pero van referidos a los resultados orgánicos. Incluso aparece una columna de CTR, pero que de forma un tanto sorprendente no hay valor. Probablemente sea porque la columna de clics pone menos de 10, y cuando hay menos de 10 clics no aparecen los valores. Entonces podemos nosotros en esta tabla pues intentar buscar pues datos interesantes. Por ejemplo, ahora que estaba hablando de clics, y en esta primera página todo aparece menos de 10, menos de 10, menos de 10, menos de 10, todo aparece menos de 10. Vamos a intentar si en alguna de las palabras clave, o sea, en alguna de las búsquedas que aparecen en esta tabla, el valor de clics es mayor a 10. Entonces vamos a pulsar aquí en clics para ordenar. Volvemos a pulsar en clics
y parece que no hay ningún valor que sea superior a 10. No hay ningún valor que sea superior a 10. ¿Vale? Claro, si la posición media son 200, 140, 130, claro, es imposible que alguien acceda a la página número 20 y clique en nuestra sede web, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ordenar ahora por posición media para detectar en qué búsqueda aparecemos en una posición media pues baja. Aquí no hay valor, no entendemos muy bien por qué. Hay muchas búsquedas en las cuales no hay valor de posición media. Accedemos a la segunda página, aquí sigue habiendo un montón de búsquedas con la posición media en blanco, la tercera página también, cuarta página, aparece ya los primeros valores. No entendemos muy bien por qué en estas primeras páginas del listado de consultas no hay valor en la posición media. Probablemente sea porque es muy alta, imaginamos, ¿eh? Bueno, en definitiva, que la búsqueda en la cual nosotros tenemos una posición media más baja, que es 2,1, por lo tanto aparecemos en segunda posición, es con la palabra con la búsqueda con la palabra clave on page. No tiene nada que ver con los objetivos de la sede web, porque es una sede web sobre posicionamiento, por lo tanto. Y la segunda, en la posición media 18, la segunda a la tercera es evolución redes sociales, evolución de las redes sociales. También es un tanto sorprendente porque en las redes sociales, si se menciona en la web, pues es más de forma accesoria, ¿eh? No es el tema principal de la sede web. Entonces tenemos en estas páginas una posición media relativamente baja, sobre todo la primera, el 18 ya es en la segunda página, y a partir de factores de cambio ya aparecen más de la posición número 20. Pero en todas ellas el número de impresiones es también muy bajo, 16, 30. Google, fijaros que aquí está escrito Google de forma incorrecta, que hay 90 impresiones y aparecemos en la posición número 19. ¿Vale? En la búsqueda que empieza a ser interesante es posicionar una web y posicionamiento en Google. Estas dos búsquedas ya son interesantes, que aparecemos en la posición número 35 y se han producido menos de 10 clics, ¿de acuerdo? Pero estas dos ya son interesantes. También posicionamiento de web, posición número 39, posicionamiento web Valencia, posicionamiento en web Valencia, en el lugar número 42, SEO en Page Optimization, es también interesante. Search Engine Marketing, posición número 47, web Google. Search Engine Optimization, posición número 62. Otra cosa que podemos hacer para detectar las palabras interesantes y ver en qué posición aparecemos es usar la opción de filtros. Entonces, consultas que contienen la palabra posicionamiento. Decimos aplicar. Y aquí vienen todas, fijaros que nos lo marca con negrita, queda muy bien. Y entre todas ellas
pues posición media sin valores, hasta que llega posicionamiento en Google, posición 35, posicionamiento de web, posición 39, posicionamiento web Valencia, que lo hemos visto antes, tipos de posicionamiento en el lugar 73. Pues esas son, digamos, las palabras que a nosotros nos interesa posicionarnos bien y que en este momento están funcionando mejor en nuestra sede web. Claro, lo ideal sería aparecer al menos entre las 10 primeras posiciones, pero enseguida se va a la posición 100, 130, 140 y 160. No hay más valores. No sé si aquí podemos hacer un truncamiento. Posición, asterisco. Mucho me temo que no. No podemos hacer truncamientos porque incluso lo ponen entre comillas. Si le pongo solo posición, así, por defecto trunca, le he puesto posición en lugar de posicionamiento. Pero vamos, posicionar una web. Aquí tenemos también una palabra clave interesante, que aparecemos en la posición promedio 35 y ha habido 16 impresiones. Ahora lo veo. No muestra la posición media porque se han producido menos de 10 impresiones. Al haber menos de 10 impresiones ya no calcula la posición media. Considera que el dato es un poco significativo o quiere ahorrar recursos. A partir de que hay más de 10 impresiones, entonces podemos saber la posición media. Es súper interesante para posicionamiento. Posicionamiento web 1000 impresiones y la posición media 130. El valor de si vamos mejorando o empeorando, pues también es interesante, porque si vamos haciendo cambios, si estos cambios pues tienen un buen resultado, pues deberíamos obtener aquí un valor verde positivo. Si accedemos aquí a páginas principales, nos distribuye los datos por las distintas páginas de nuestra sede web. Entonces esta sede web tiene concentrado el contenido principal en la página inicial, y fijaros que en la página inicial, en datos globales, pues acumula 8000 impresiones, que eso debe ser un 70 o un 80% del total de las impresiones que se han generado para nuestra web. Aquí impresiones significa el número de veces que en nuestra sede web aparece en un listado de resultados, aunque sea en la posición número 500. Eso será una impresión. Pasa que, claro, no nos podemos confundir con las impresiones de AdWords, porque una impresión de AdWords, pues de alguna manera aparecen en las primeras posiciones. Podemos ajustar que aparezcan en las primeras posiciones. Aquí una impresión en el lugar número 300 o 200 o incluso en el lugar 80 es como si no existiera en realidad. Simplemente un dato para indicar que estamos ahí, pero que no es efectivo, y la prueba es que los clics pues se producen, son pocos o ninguno. Bien, volvemos otra vez al panel. Hemos estado revisando las consultas, las búsquedas, y ahora vamos a entrar en el apartado de palabras clave, que en realidad es un análisis que hace Google
indicando en función de su proceso de indexación, su procesamiento de esa palabra, de esa página, de esa sede web, cuáles son las palabras clave más importantes, ¿eh? Y esa importancia la marca con esta barra que podéis ver aquí. Entonces dice que la palabra posicionar, pues con 5 variantes, es la más importante de la sede web. Supongo que si clicamos aquí nos va a indicar las variantes: posicionada, posicionado, posicionamiento, posicionar y posicionarse. ¿Vale? Fijaros que suma la frecuencia de la palabra posicionar, suma la frecuencia de las diferentes variantes, y me dice que hay 374 ocurrencias de esa palabra con esas 5 variantes, e incluso da las URL principales donde está esa palabra y sus variantes, ¿eh? Entonces es importante que, claro, nuestras intenciones encajen con el análisis que hace Google de nuestras palabras. Dicho de otra manera, nuestras palabras clave en las cuales nos queremos posicionar deben tener una importancia grande, ¿eh? Si no recuerdo mal, el concurso al cual formó parte esta sede web fue el del año pasado, y la palabra clave fue factores posicionamiento web, ¿eh? Por lo tanto, aquí factor y factores es una palabra importante, y posicionar y posicionamiento es una palabra importante, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenéis digamos una prueba de por qué finalmente esta sede web ganó el concurso. Pues entre otras razones porque las dos palabras importantes de la búsqueda, pues Google las consideró como palabras importantes. Esto es lo que habría que conseguir cuando se hace una campaña de posicionamiento, conseguir que las palabras a las cuales nosotros nos queremos posicionar aparezcan en las primeras posiciones, valga la redundancia, de este listado. Volvemos otra vez al panel. Aquí hay errores de rastreo, luego lo veremos con más detalle, pero no hay mucho a mirar porque en realidad no hay ningún error de rastreo. Entonces aquí aparecería pues si hay algún enlace roto, o en algún momento el Spider de Google ha intentado analizar nuestra página y se ha encontrado, por ejemplo, el servidor caído. Bien, vamos a analizar este apartado de enlaces. Pulsamos en más información. Bien, entonces aquí este apartado nos muestra el número de enlaces de entrada, número de enlaces que apuntan a nuestra sede web. Ya sabéis que es un factor primordial para el posicionamiento y que tiene sus repercusiones sobre el PageRank. Entonces me dice que el número total de enlaces de entrada es 7061, son muchísimos enlaces de entrada, Y aquí me muestra las sedes web que tienen enlaces de entrada hacia mi sitio web, más enlaces de entrada. Eso significa que la página solococina.com tiene 3.915 enlaces que apuntan a mi página. Es una cosa exagerada, Luego entraremos un poco más en detalle para saber por qué ha ocurrido esto, pero probablemente todas las páginas de esta sede web llamada Solo Cocina tienen un enlace que apunta a factores de posicionamiento web 1, si no, no se entendería. Igualmente con jordioller.com, 1077 enlaces de entrada desde esa sede web.
¿vale? Son muchísimos. Si entramos en Solo Cocina nos da algún dato adicional, ¿eh? Nos dice que los 3.915 enlaces apuntan a la home. Si estos 3.915 enlaces que vienen de solococina.com y que apuntan a mi sede web, si apuntaran a distintas páginas, vendrían listadas en este apartado, ¿eh? Pero todas las 3.915 apuntan a la página inicial, ¿vale? Vamos a ver solococina.com. Vamos a darle un vistazo para entender por qué hay tantos enlaces de entrada que vienen de esta página, ¿eh? Desde solococina.com, si vamos a la parte inferior, ¿eh? Me viene página optimizada para el posicionamiento web por factor de posicionamiento web. Fijaros que forma parte de lo que es la plantilla de la propia sede web. Por lo tanto, todas las páginas de esta sede web tendrán un enlace que apunta a factores de posicionamiento web. Y esa es la razón por qué hay tantos enlaces, 3.915, que apuntan a esta sede web. Pasa que este valor, a pesar de... Vamos a intentar cruzar los datos para ver si es coherente, ¿eh? Vamos a Google y vamos a hacer una búsqueda para saber cuántas páginas tiene solococina.com. Entonces le pongo site solococina.com y entramos y nos dice que tiene 241 resultados, ¿eh? Fijaros que aquí hay unos datos incoherentes, ¿eh? A no ser que cada página de solococina.com tenga 2 o 3 enlaces que apunten a factor de posicionamiento web, que no creo que sea el caso, ¿eh? Pero aquí me muestra 241 resultados, ¿eh? Significa que hay 241 páginas. Ya sabéis que los números del listado de resultados, fijaros, los números del listado de resultados de Google son números estimados, ¿eh? No son números reales. Ahora he accedido a la página número 9 del listado de resultados y me dice que solo hay 83 resultados. Entonces todavía es más incoherente entender cómo es posible que haya 3.915 enlaces que apunten de solococina.com a nuestra sede web. Porque yo solo, si vamos al código, ahora entraremos al código y buscaremos en el código factores, página optimizada, factores de posicionamiento web. De hecho, solo hay un enlace en cada página, ¿eh? En fin, como podéis ver, los datos a veces en Google, en cuanto a números de resultados, son un tanto incoherentes, ¿eh? Bien, volvemos otra vez al panel y vamos a analizar algún dato más. Hemos analizado las consultas, las palabras clave, los enlaces. Aquí tenemos lo del sitemap, que te da la posibilidad de informar a Google de forma más precisa de cuáles son las páginas del sitio web. Entonces eso se hace por medio de un fichero XML que se sitúa en el servidor, y aquí, pulsando enviar un sitemap, se le pone pues la dirección exacta supongamos que sea /web /sitemap.xml. Entonces se le da la URL exacta de este fichero XML que contiene pues el listado de nuestras páginas web, y con eso nos aseguramos que el Spider de Google
pues no se va a dejar ninguna página por analizar, porque a veces siguiendo los enlaces de la propia sede web, pues es posible que se descuide alguno de estos enlaces, alguna de estas páginas. Bien, volvemos al panel. Entonces aquí en la barra de la izquierda tenéis estos 4 apartados. Obviamente el panel muestra pues los apartados, digamos, más significativos de toda la información que ofrece Webmaster Tools, pero aquí en el desplegable este de la izquierda pues tenéis algunos datos adicionales, Por ejemplo, tenemos uno que es acceso de rastreadores, ¿vale? Entonces te indica cuándo ha pasado el spider de Google por la página web, y te dice: hace 3 horas ha descargado el Google el archivo robots.txt. El archivo robots.txt es un archivo que informa a los robots, a los spiders de los buscadores, informa sobre qué es lo que pueden hacer en la sede web, qué páginas pueden rastrear y qué páginas no pueden rastrear. Entonces, en el caso este de la web que estamos analizando, tiene un fichero que se llama robots.txt en la raíz del dominio, cuyo contenido Webmaster Tools lo muestra en la parte inferior. Entonces, este contenido, hay unas instrucciones en un código, en un lenguaje específico para este tipo de ficheros, que le está diciendo user agent user agent se refiere a la identificación de los distintos spiders. Entonces fijaros que hay un asterisco, eso significa que cualquier spider puede entrar en la sede web, y allow es permitir, y aquí vendría el listado de las carpetas o ficheros que permitimos que ese spider pueda rastrear. Fijaros que hay una barra, por eso significa todos los ficheros del dominio y todos los spiders. Entonces, modificando este fichero, podríamos conseguir pues ajustar el rastreo de los buscadores y evitar que rastreen pues determinadas páginas que son privadas. Hay otro apartado parecido, complementario a este, que es estadísticas de rastreo, que está en diagnósticos, que te informa pues el spider de Google, que se llama Google Bot, en los últimos 90 días, pues qué actividad ha tenido en nuestra sede web. En cuanto te da datos en relación a las páginas rastreadas cada día, kilobytes descargados cada día, tiempo de descarga en milisegundos. ¿Vale? Fijaros que la actualización de los índices de Google es constante, pero puede ser parcial. Puede ser que nuestra página tenga 35 páginas, nuestra sede web tenga 35 páginas, y un determinado día pues venga y solo reindexe 2 o 3 o 4. Por eso aquí dice que lo normal es que reindexe 12 páginas y la vez que reindexa más son 35. Bueno, supuestamente es capaz de identificar las páginas que han sido actualizadas recientemente, y solo esas son las que reindexa en sus índices. Luego hay otro apartado también especialmente interesante, que es este de sugerencias en HTML.
Entonces Google te da algunas sugerencias en relación a las palabras clave y en relación a donde están situadas para que puedas mejorar pues su ubicación en el código y de esta manera pues mejorar también el posicionamiento, ¿eh? Por ejemplo, te dice metadescripciones duplicadas, hay dos metadescripciones duplicadas, entonces es preferible que no haya la etiqueta meta description pues la misma en dos páginas o más, ¿eh? Entonces te avisa de que pues hagas una descripción pues específica para cada una de las páginas de tu sede web. También en las etiquetas del title, ¿eh? Te dice si están ausentes, si están duplicadas. Aquí también la metadescripción dice si es demasiado larga o demasiado corta. Igualmente en la etiqueta título, el title, si es demasiado largo, si es demasiado corto, si no es informativo. Entonces aquí te está informando de posibles elementos a mejorar en relación a la metadescripción y en relación a la etiqueta title. Aquí también tenéis un apartado interesante, cambio de dirección, que explica los pasos que hay que hacer cuando en un determinado momento decidimos cambiar de URL en nuestra sede web. Esto es una situación un tanto problemática a nivel de posicionamiento, pero que a veces pues no hay más remedio que cambiar de nombre de dominio, y entonces aquí explica pues los pasos a realizar, y aquí explícitamente en el paso 4 se indica pues qué nuevo dominio, qué nueva URL va a tener el dominio que estamos trabajando en este momento. Imaginaros que Factorio Posicionamiento Web decidimos cambiarlo. Entonces, informando a Google que hemos cambiado de dominio, pues los datos que hemos estado acumulando con el dominio anterior, la información asociada a este dominio se mantiene en el nuevo dominio y por lo tanto su posicionamiento pues se conserva, ¿eh? Que eso es un problema siempre que hay un cambio de dominio, que pues hay peligro a perder el posicionamiento de golpe, ¿eh? Entonces aquí hay un procedimiento que no vamos a entrar en detalle, pero que de alguna manera Google es consciente de estos casos y aquí se haría el proceso para pasar de un dominio a otro. ¿Y qué más? Aquí hay un apartado de software malintencionado que Google pues informaría si ha detectado algún software que genera spam. Y más o menos esos serían los apartados más importantes, ¿eh? Si queremos añadir una nueva sede web en Webmaster Tools, pues es relativamente sencillo. Pulsaríamos aquí en añadir un sitio. Supongamos que yo quiero ahora añadir aquí mi sede web personal, le pongo cristofulrovira.com, le digo continuar. Vale, entonces hay un paso para demostrar que yo soy el propietario de este dominio, ¿eh? Para evitar que pues mis competidores pues estén analizando los datos de mi dominio, ¿eh? Entonces Google, para demostrar que yo soy el propietario, da distintas posibilidades. Yo suelo usar siempre la de subir un archivo HTML en el servidor. Entonces marco aquí y las instrucciones que da son: descargue este archivo. Es un archivo cuyo nombre es un poco extraño, Google 3420, etcétera, una serie de números y dígitos. Y entonces tengo que descargar este fichero en mi disco duro y subirlo al servidor en el cual está hospedado mi sede web personal, ¿eh? Supuestamente no. Si yo puedo subir un fichero es que tengo privilegios de acceso y de edición sobre esta sede web, y esta es una forma de demostrar que soy el propietario, al menos el responsable
sobre esta sede web. Vamos a hacerlo, pulso aquí, le digo guardar archivo y ahora me lo guarda en el apartado de descargas de mi navegador. Y ahora lo que voy a hacer va a ser abrir un programa de FTP, en este caso Filecilla, y voy a acceder a mi sede web. Mi sede web, utilizando pues un software de FTP que te permite acceder a la sede web, al ordenador servidor, y te permite pues poner ficheros, bajar ficheros, modificar ficheros, etc. Entonces accedo a la carpeta HTML, que es la carpeta que contiene los ficheros que son visibles públicamente, y en la derecha aparece el apartado, en la derecha aparece el ordenador servidor y en la izquierda el ordenador disco duro, el ordenador local. Entonces aquí tenemos el apartado descargas, la carpeta descargas en la cual yo he situado mi fichero, y vamos a buscar el ficherito, vamos a ordenar por fecha de actualización. Ahora aquí tenemos el fichero este con nombre extraño, aquí lo tenemos y vamos a subirlo simplemente desplazándolo. Bien, ya lo hemos colocado en el servidor, Fijaros que lo tenemos aquí. Entonces Google ahora ya está físicamente en el servidor, entonces podemos volver otra vez a Webmaster Tools. Te dice punto 3, confirme que la subida se ha realizado correctamente a través de la página. Entonces yo pulso aquí para confirmar, Entonces efectivamente fijaros que el fichero está disponible en el servidor, está público, y finalmente haga clic en verificar. Entonces clic en verificar, entonces Google va a ver si está el fichero efectivamente y me dice que sí, y entonces volviendo otra vez a la página inicial, fijaros que aquí lo tenemos. Esto fue rovira.com. ¿De acuerdo? Ese sería el proceso para dar de alta una nueva sede web en Webmaster Tools y así poder hacer el seguimiento con todos estos datos que hemos estado revisando. Para la actividad de esta unidad didáctica no sería necesario usar un Webmaster Tools con usuario propio de cada estudiante. Se puede usar esta cuenta porque, como veréis, la actividad que vais a hacer va a ser comparar Webmaster Tools con Yahoo Sheet Explorer. Pero es recomendable que pues os deis de alta Webmaster Tools con vuestra cuenta personal de Google y hagáis pruebas de dar de alta sedes web, especialmente los que participáis en el concurso de posicionamiento. Y ya está, muchas gracias.